Temiendo leer, Anabel Torres. Son tiempos distintos. Penélope, ajada y con gafas oscuras, para que no la reconozcan los chulos de los diarios vespertinos. Revisa cada tarde los listados aparecidos en los muros de la alcaldía, temiendo leer el nombre de Ulises entre los caídos. Buenos días, bienvenidos una vez más a la Cátedra Lectores y Lecturas. Gracias por aceptar esta invitación de la Vicerrectoría de Docencia. Agradecemos a la poeta Inés Posada, egresada de nuestra alma mater, por la lectura del poema Temiendo leer de Anabel Torres. En la cátedra de hoy, Cortázar, el juego literario como viaje iniciático. Aquí tendremos como invitadas a las profesoras Elena Costa Ríos y a Judith Nieto. Elena Costa Ríos es magíster y especialista en estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es docente investigadora de la Facultad de Artes y Humanidades en el ITM, profesora invitada de diversas maestrías del país dedicadas a los temas de la estética, la ciudad, el arte y la investigación-creación. Es autora del libro Las experiencias estéticas del transeúnte y coautora de varios libros, entre ellos Taller 7, 15 años, 16 Señora, La condición de estar aquí, Flores a su tumba, Mitópolis, Casus, El efecto de luz, Doxografía, inventario y análisis de la representación tipográfica de la tecnología, de la imagen y la literatura, una comprensión estética. Y hace tiempos Tomás Carrasquilla ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en las áreas de los estudios estéticos de literatura y artes en general. Por su parte, la profesora Judith Nieto es doctora en Ciencias Humanas, mención Literatura y Lingüística en la Universidad Austral de Chile. Ella es escritora y profesora de nuestra Universidad de Antioquia, coordinadora académica de esta cátedra de lectores y lecturas desde sus inicios. Ha publicado artículos sobre filosofía política y literatura en revistas nacionales e internacionales. Es autora de los libros de literatura e historia, Manuela Sáenz, Entre el discurso del amor y el discurso del otro, publicado por la Universidad Industrial de Santander. Pluma derrotada y Todo enfermo, un hombre, también publicado por la Universidad Industrial de Santander. Nuestra cátedra de hoy es sobre Julio Cortázar. De Cortázar se ha escrito mucho desde 1963, cuando apareció su novela Rayuela, a la que junto con otras obras maestras de la literatura latinoamericana de ese momento, revolucionó la forma de escribir ficción en nuestro continente. La obra de este argentino, nacido en Bélgica, está compuesta por textos de todo tipo: poemas, cuentos, novelas, ensayos, piezas teatrales, libros almanaques, cartas. Fue escritor voraz, traductor riguroso, amó la música, la pintura, el teatro, las artes, el cine, los viajes, la soledad. Pero también las derivas callejeras, las amistades entrañables y las mujeres. Apoyó la revolución cubana, de la que no dejó de ser crítico. A los sandinistas, a los salvadoreños, a los chilenos, a los uruguayos, a los perseguidos políticos durante los años 60. Fue querido y odiado, admirado y criticado. La polémica siempre le acompañó. La lectura de sus libros a 36 años de su muerte constituye la experiencia de un viaje iniciático que abre múltiples posibilidades de reinvención de la vida. Doy pues la bienvenida a nuestras invitadas, a la profesora Elena Costa y a la profesora Judith Nieto por estar con nosotros. Un agradecimiento especial de parte de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, y los dejo con su público. Bienvenida, profesora Elena. Muchas gracias. Buenos días para todos. Agradezco ante todo la invitación a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, muy especialmente a la profesora Judith Nieto. Es una invitación muy bella porque en la orientación de la cátedra me parece muy pertinente en estos tiempos. Es bastante
importante que nos den la oportunidad a quienes nos hemos dedicado a leer gran parte de nuestra vida, de contar la experiencia de lectura con autores que amamos, porque realmente solo tendría sentido hablar desde allí. Entonces, pues para mí ha sido muy placentero preparar este rato que vamos a compartir, porque Julio Cortázar es un autor que me acompaña desde hace muchos años en la vida, tanto en la vida personal como en la vida académica, y pues la orientación temática de esta conversación me parece maravillosa. Así que les agradezco mucho y voy a tratar de, digamos que antes de empezar a hablar hay que decir que Cortázar es un autor con una producción impresionante, con lo cual tratar de abarcar toda su obra es imposible y tenemos muy poco tiempo, es solo una sesión, con lo cual no vamos a dar cuenta en realidad de su obra completa, es imposible. Pero entonces, digamos, centré mi intervención en una propuesta desde la que se despliega una reflexión sobre otros asuntos, sobre otras obras, pero que tiene que ver con el planteamiento del juego literario en Cortázar, pero entendido como viaje iniciático. Entonces, me voy a centrar allí. En primera instancia voy a hacer una semblanza del autor, muy corta. Luego voy a tratar de hacer un pequeño recorrido para que quienes no se hayan acercado o se hayan acercado menos a la obra de Cortázar, pues tengan un mapa. Y después me centraré en lo que yo considero que para mí ha sido lo fundamental en mi experiencia como lectora de Cortázar, y tiene que ver con las obras que leí cuando lo empecé a leer en mi juventud y las obras que conocí luego. Es bien interesante porque es un autor al que uno entra, digamos, casi por las mismas puertas que los demás, y pues hay quienes luego despliegan otros horizontes a partir de ese primer encuentro. Y, y hay muchos Cortázar, entonces es una experiencia que cada vez se va enriqueciendo más. Entonces, como les contaba, primero una semblanza, luego hacemos una pequeña cartografía de su obra, y posteriormente pues nos centraremos en el concepto de juego, que es el que titula la charla, y que pues digamos, nos va a servir para trabajar ese concepto, acercarnos a dos novelas puntualmente y a algunos cuentos. Ese es el propósito un poco, para compartirles mi experiencia con este hombre impresionante. Les recomiendo, para empezar, saben ustedes que hay un periodista español que se llama Joaquín Soler Serrano, que hizo a finales de los 70 y principios de los 80 una serie de entrevistas a intelectuales hispanoamericanos, no solamente escritores, también entrevistó artistas plásticos y demás, y son unas entrevistas increíbles porque no tenían, digamos, como tope de tiempo, entonces el escritor podía desplegar su vida, tratar de contar sus experiencias en el tiempo que necesitara. Y pues creo que es un documento muy valioso porque Joaquín Soler alcanzó a entrevistar por lo menos a los protagonistas del boom latinoamericano, de lo que se llamó boom latinoamericano, y a muchos escritores de Latinoamérica importantes. Entonces creo que, por lo menos para el caso que nos ocupa, que es Cortázar, casi todos los documentales que se han hecho después de esa entrevista han tenido que recurrir a ella, porque es, creo, el documento audiovisual más importante que queda, ¿no? En términos pues de entrevista. En la televisión francesa también lo entrevistaron en varias ocasiones, también se encuentran esas participaciones en televisión abierta, a veces en radio también, y luego en España se hizo
la remasterización de estas entrevistas. Joaquín Soler ya murió y cuando en ese momento, en el 2001, él todavía estaba y entonces a él lo encargaron de presentar. Él presentó cada entrevista que se pasó en un lugar y pues le recomiendo la presentación de Cortázar. Pues no la podemos poner por cuestiones de tiempo, pero vale la pena que la vean. Dura 4 minutos y creo que vale mucho la pena, es bellísima. Entonces empiezo por ahí porque creo que es una entrada maravillosa al universo Cortázar por él mismo, esa conferencia, esa entrevista, perdón. Yo empiezo con una cita de Jules Deleuze, que ha sido para mí una guía de análisis no solo de la obra de Cortázar, sino también de otros artistas desde hace algunos años. Este texto, esta cita, está en un libro suyo que se llama Crítica y Clínica, y en un apartado que se trata de la literatura y la vida. Y dice, toda obra es un viaje, un trayecto, pero que solo recorre tal o cual camino exterior en virtud de los caminos y de las trayectorias interiores que la componen, que constituyen su paisaje o su concierto. Entonces vamos a estar todo el tiempo orbitando entre la vida de Cortázar como un viaje y cómo ese viaje existencial se traduce luego en una obra que asimismo también va a ser otro viaje existencial. Miren, aquí no están todos los libros, por supuesto, solamente unos pocos, algunos que me cupieron en la diapositiva, pero los puse simplemente para mostrar la inconmensurabilidad de la obra cortázariana. Ahora voy a detenerme un poco allí porque Cortázar escribió digamos, textos de todo tipo, no solamente narrativa. Entonces, pues es importante que por lo menos visualicemos la imposibilidad de abarcarlo. Como ven ahí, tenemos su primer libro de cuentos publicado, que fue Bestiario, también Rayuela, 62 modelos para armar, libro de Manuel, los premios, los reyes, etc. Es una obra muy, muy vasta, es un escritor que tiene muchísima producción. Cortázar nació en el año 1914, el 26 de agosto, y murió el 12 de febrero de 1984 a los casi 70 años. Es un periplo, como pueden ver, que recorre una parte importante del siglo XX que va a marcar profundamente su obra, en el sentido en que pues, él nace en el año en que estalla la Primera Guerra Mundial y muere pues, cuando está ya en crisis todo el tema de la URSS y que va a tener pues su conclusión en el año 89. Entonces, pues Cortázar vive una época muy convulsa, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la contracultura de los años 60 y algo que lo va a marcar profundamente y que en lo que ahora nos vamos a detener, todos los movimientos de resistencia en América Latina. Y por supuesto también toda la imposición del modelo norteamericano y la participación de gobiernos de ultraderecha en el Cono Sur y en Centroamérica. Entonces, él al principio va a tener una vida muy dedicada únicamente a los libros, pero luego va a expandirse a una participación política de facto. Entonces, pues muchos críticos han visto en esto un declive en la producción. Yo no coincido con ellos, pero es la crítica que se ha impuesto, ¿no? Es la visión que se ha impuesto de Cortázar. Un poco esa exigencia que hacen los espectadores de cine, los espectadores de artes plásticas y los lectores y los escuchas de música. Profesora Elena, tan amable, puede, la presentación no se está viendo. Camilo, no sé si, qué pena con los espectadores o los asistentes, tenemos ya, ahora sí se ve. Pero por favor, le quita el silencio a su micrófono.
No, todavía no lo tiene. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Gracias. Esta era la primera diapositiva, que era la presentación de la charla. Luego estaba, esperen, la cita de Deleuze, y estaba esta diapositiva donde les mostraba pues todos los libros, y ya estaba aquí. O sea que no nos perdimos pues de mucho. Les contaba entonces que pues todo esto lo va a marcar muchísimo y hay una exigencia, digamos, de los receptores de arte, una exigencia muy particular a los artistas, como si hubiese una especie de compromiso de hacer lo que los espectadores y los lectores y los escuchas quieren, ¿no? Y con Cortázar ocurrió esto a partir de Rayuela en el año 63. Digamos que Rayuela fue el pináculo de gran parte de la narrativa suramericana, y entonces, pues, para muchos lo que vino después fue como una especie de decadencia de la creatividad cortasariana, ¿no? Eso, pues por supuesto yo no lo suscribo por muchas razones, y creo que es importante decirlo, porque mi experiencia de lectura ha sido precisamente contraria. Creo que toda la obra hace parte de una misma máquina, y de una máquina artística, de una máquina literaria, y, y eso incluye también las novelas que vinieron después, 62 Modelo para Armar, y Libro de Manuel, que fue el más controversial y que es de hecho el que voy a utilizar para explicar la noción de juego. Entonces, es un autor maravilloso en ese sentido porque es muy polifacético y es polifónico en sí mismo. Son muchos autores, pero es el mismo autor. Hay algo también interesante, esa multiplicidad en Cortázar está desde su nacimiento. Él nace en Bruselas, les contaba el año en que estalla la guerra, y, y es interesante porque, claro, por la guerra, porque la guerra estalla en julio, Cortázar nace en agosto, ellos deben salir, él es hijo de un hombre de ascendencia vasca, argentino, que tiene una labor, digamos, un envío del gobierno argentino a Europa, y entonces él nace casi por casualidad en Bruselas. Y la madre, de origen, de ascendencia alemana, pues está toda la familia allí. Entonces noten ya la multiplicidad que es muy común en la Argentina, ¿no? Esa sangre mezclada. Y luego ellos salen de allí y van a Zurich, en Suiza. De allí pasan a Barcelona unos pocos años, en la primerísima infancia de Cortázar, y luego van a la Argentina, y se ubican en un suburbio de Buenos Aires, digamos, en el Gran Buenos Aires, en ese momento lejano del centro, ya más cercano por la densidad, que se llama Banfield. Es un lugar, digamos, es como una especie de pueblo, pero hace parte de Buenos Aires. Y allí crece Cortázar. Luego, pues tiene una experiencia, bueno, unos años muy hermosos de muchas lecturas, ahorita los miramos, pero muy solitario también, y luego tiene experiencias docentes. Él no puede estudiar en la universidad, quiere estudiar filosofía y letras, pero no puede porque no tiene dinero. Su padre se va de casa muy pronto, antes de que él cumpla 6 años, y entonces pues debía ayudar a su madre, y él había estudiado en una normal, entonces empieza a dar clases, primero en la escuela primaria, luego en la secundaria, y al final tiene una experiencia como profesor universitario sin tener título en Mendoza, ¿no? Y entonces, ese es como, pero claro, entre tanto, ha traducido, ha leído, se ha conocido con gran parte de la intelectualidad porteña, y ya ha conocido a su primera esposa, que es Aurora Bernardes, y en el año 50 viaja por primera vez a Francia, y luego, pues ya en el 51 se instala allí hasta el final de su vida. Él nunca vuelve a la Argentina a vivir, vuelve ocasionalmente de viaje, porque su familia permanece en Banfield y tiene muchas relaciones con la Argentina, pero de la misma manera que otros autores del boom, o del llamado boom, como Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez, viven en París, pero a diferencia de algunos de ellos, Cortázar permanece allí. Cortázar no vuelve a la Argentina. La última vez que visita la Argentina es en el año 83,
cuando ha vuelto la democracia, pero está casi a punto de morir, es un viaje corto y ya, ¿no? Su vida realmente se parte en dos: Buenos Aires, Argentina, París, cosa que va a estar presente, y enseguida lo mencionamos mejor, en toda la obra cortasariana, esa, si se quiere, grieta, para usar el concepto de Fitzgerald, de Scott Fitzgerald, o si se quiere, dualidad, o es particular porque yo no me atrevería a decir que hay grieta, es un habitar en dos lugares al mismo tiempo, que para Cortázar eso no era ningún problema. Además, saben ustedes de la cercanía que hay entre París y Buenos Aires en muchas cosas, pero sobre todo en el urbanismo que se, materializó a finales del siglo XIX y principios del XX, en las dos ciudades. Entonces, de alguna manera es como un traslape de dos lugares en la misma vida, todo el tiempo. Les contaba entonces que tuve una infancia de muchas lecturas, entre ellas destaquemos dos, pero son muchas. Julio Verne, que tiene mucho que ver con el tema de la ficción ya desde niño, de la imaginación, de la fantasía, y la obra de Edgar Allan Poe, que la lee por supuesto desde niño y que luego va a traducir toda la narrativa, todos sus cuentos en el año 56, ¿no? Y entonces, pues ya desde pequeñito él ya estaba inserto en ese mundo de Edgar Allan Poe, que también va a aparecer en su obra todo el tiempo. Luego también Julio Verne, saben ustedes que él tiene una obra que se publica en el año 67 que se llama Vuelta al Día en 80 Mundos, parafraseando la obra de Julio Verne. A la derecha tenemos la casa donde creció en Banfield, que es algo interesante porque Cortázar, y creo que eso es algo que a todos los que lo hemos leído nos ha marcado la vida y tiene que ver con su relación con el espacio, con el hogar, con el espacio cotidiano, con el espacio doméstico, con la intimidad. Y entonces casi que hay a lo largo de toda su vida una poética del espacio. Y esa relación con las casas, que también está, por ejemplo, en Borges, en el Aleph, la nota uno mucho, en la obra de Cortázar, muy clara en el cuento que yo creo que es uno de los más conocidos, que es Casa Tomada, se nota también esa idea de la casa como el lugar en el que se habita, como el lugar hospitalario conocido, pero también con el lugar que, siguiendo a Freud, de repente puede devenir inhóspito, ser un escenario de lo siniestro. Y eso tiene que ver con todas las lecturas desde la infancia, pero también con todas las lecturas de la infancia, pero también con haber vivido en un lugar un poco despoblado, medio rural, de casas grandes, viejas, silenciosas, creyendo en fantasmas, etc. Aquí está la placa de la casa donde vivió Cortázar en Banfield. Y en la izquierda les quise mostrar algo que va a ser muy importante para él desde niño y que luego vamos a ver en sus libros de los años 60 sobre todo, la relación con los almanaques. A nosotros se nos puede hacer muy común por el almanaque Bristol, que creo que en las casas en Colombia se compraba mucho, sobre todo hace un tiempo, y que es como ese librito pequeño, barato, que se vende en los kioscos y que tiene cuentecitos, poemas, recetas, bueno, de todo, ¿no? Hay de todo como en botica. Y este es uno de los que Cortázar leía. Noten, acá tenemos el de 1921, cuando era pequeño. Entonces, esa idea del almanaque a él le va a marcar, tanto que en los años 60 a dos de sus libros los va a llamar libros almanaque, ¿cierto? Precisamente por esa relación con este tipo de obras. Ya luego en su juventud, adolescencia y juventud, él tiene, digamos, conoce una obra que lo marca profundamente y que en todas las biografías se señala. Él habla de una especie de paso de Damasco, es una expresión que usa mucho para referirse a distintos momentos importantes de su vida, cesuras fundamentales, y esta es una, Opio de Jean Cocteau, que lo va a vincular ya sí, de plano, con el arte de su tiempo. Por eso en la diapositiva tenía ese título. Porque desde su juventud Cortázar va a conocer muy bien el dadaísmo, el surrealismo y todas las vanguardias históricas
por supuesto, sobre todo en la literatura, pero las va a conocer en todas las artes. Es un hombre cultísimo, y este libro fue impresionante para él porque le mostró que había otras dimensiones de lo real, y que de pronto la dimensión que en la cotidianidad estábamos acostumbrados a entender como la única, pues era simplemente una punta de iceberg de un mundo infinito, ¿no? Y entonces esa obra va a ser fundamental en su formación. Y ya en el territorio argentino, pues son dos maestros que aparecen también a lo largo de todo su trabajo como influencias muy fuertes. Jorge Luis Borges. Borges había nacido en el 99, le lleva 15 años a Cortázar. De hecho es el que le publica en la revista Sur uno de sus cuentos. Cuando él lo lleva, Borges inmediatamente ve quién es Cortázar y sabe desde ese momento que se halla ante un gran escritor. Borges siempre creyó en él desde el principio, y la influencia de Borges en Cortázar es innegable, absolutamente innegable. Y luego también Roberto Arlt. Y señalo estos dos porque también está, por ejemplo, Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal y otras obras, pero señalo estas dos porque hay, digamos, Borges, saben ustedes que es un autor, un genio, indiscutiblemente, que conocía de fondo tradiciones de la Cábala, tradiciones orientales, la historia de las religiones, física, matemáticas, física clásica, física teórica a partir del siglo XIX. Es decir, conocía las teorías de la termodinámica, la teoría de la relatividad. Es decir, era un cerebro alucinante. Fuera de eso sabía varios idiomas. Entonces, Borges es capaz de habitar en otros regímenes temporales distintos al de Newton. De hecho, que es donde habitamos nosotros, pero sabemos que no es el único, aunque nos dé vértigo pensar en los demás, ¿cierto? Y como dice Borges, en el jardín de senderos que se bifurcan, como dice el personaje Stephen Albert, en el tiempo de Newton hay una sucesión y cada instante es igual al otro en lo que cambia su contenido. Pero en el tiempo del jardín de senderos que se bifurcan no pasa esto. El antes puede ir después que el después, y puede haber una proliferación de series temporales que se bifurcan ad infinitum. Borges construye obras con base en concepciones espaciotemporales muy complejas. Entonces, claro, las ficciones borgianas son ficciones que exigen del lector una participación impresionante, en el sentido en que lo decía Umberto Eco, ¿no? Él tiene un lector modelo que no es cualquier lector. Entonces, en ese sentido, pues los cuentos de Borges, a pesar de que ocurren en espacios cotidianos, algunos de ellos, incluso entre cuchilleros de Buenos Aires o en gente de la ciudad, son cuentos difíciles y en los que se están jugando teorías muy, muy difíciles también. En cambio, bueno, y en un lenguaje erudito, porque Borges no escatima en su erudición y no tiene compasión con el lector. Él exige del lector, y eso es lo interesante de leer a Borges, el nivel de exigencia. Luego ya la poesía ni hablemos, ¿no? Es un genio absoluto. Roberto Arlt es en cambio un escritor, voy a utilizar un término, ¿no? Cutre, utiliza un lenguaje de la calle, un lenguaje que, para hablar del argot porteño, lunfardo, pero es el lenguaje de los bandidos, es el lenguaje y de la gente común y corriente, del sur de Buenos Aires, de los barrios marginales, porque eso es lo que le interesa a Arlt. Y a diferencia de Borges, Arlt es un escritor de narrativa extensa, de novelas, también de cuentos, pero es un gran escritor de novelas. Y noten ustedes que esas dos vertientes van a confluir en la obra cortázariana de manera brillante. Y por eso es que se habla tanto de que Cortázar es aquel que es capaz de meter la ficción en lo cotidiano.
pero es que tenía unos maestros que lo marcaron y que conocía en su totalidad. Entonces, él es capaz de mantener a los personajes en el territorio de lo real inmediato, la calle, y al mismo tiempo de irse a unas experimentaciones espaciotemporales muy exigentes para el lector. Yo recuerdo que una vez un compañero de la universidad hace muchísimos años me dijo que había dedicado sus vacaciones de junio a leer todos los cuentos de Cortázar, que son estos 2 tomos, ¿cierto? Y entonces a mí me dio risa, porque realmente creo que es imposible. Creo que sí, a no ser que uno sea un genio filosófico, literario, físico, matemático, es difícil. Claro, los puedes leer, pero entender los cuentos de Cortázar es tan difícil como entender los de Borges. Y además, es que él te mete en lo cotidiano, entonces te engaña, ¿no? Parece como si no estuvieras leyendo algo tan complejo. Creo que eso es muy interesante en él, creo que es una de las razones por la juventud, por la que para nosotros cuando fuimos jóvenes y para los jóvenes siempre, sigue siendo tan fácil entrar en Cortázar, porque Cortázar te hace sentir como en casa, pero es una casa que puede devenir siniestra en cualquier momento, también porque te hace sentir que no estás entendiendo nada. Piensen, por ejemplo, en cuentos como Noche boca arriba, o Retrato con fondo de agua, o El ídolo de las Cícladas, ¿sí? O cuentos que parecen más sencillos, pero que son dificilísimos, como Satarsa, ¿cierto? Donde uno está enfrentado a una alteración tremenda del espacio euclidiano y del tiempo newtoniano. Entonces, esto es importante señalarlo, aparte de, como les decía, el conocimiento de las vanguardias históricas europeas. Es fundamental. Luego hay que tener en cuenta también que Cortázar después se le publica la obra crítica en varios tomos. Y el tomo 1, donde está la crítica que se escribió en esta época, es una reflexión sobre lo que debe ser la novela contemporánea de cara a las transformaciones del arte contemporáneo. Y concretamente las transformaciones surrealistas, dadaístas, es decir, a la vanguardia. Y pues ya desde su primera juventud, Cortázar estaba interpelando al escritor y al lector para efectos de abrirse a una novela que no fuese figurativa, cronológica y en una, digamos, cuyas diégesis se mantuvieran en un mismo espacio, ¿no? Él ya estaba planteando una desterritorialización de la novela tradicional, de la novela decimonónica, que él llama de algún modo esteticista, ¿sí? Y que es representativa. Tú tomas una novela de Balzac, empiezas por el principio, terminas por el final y te cuentan todo. Pero luego las novelas contemporáneas, a partir de escritores como Kafka, del que van a hablar dentro de 8 días y que es también importantísimo en Cortázar. Yo creo que Cortázar, junto con García Márquez, es de los escritores más kafkianos del Cono Sur. Recuerden en Rayuela que Morelli le entrega al Club de la Serpiente, a Oliveira, la llave de la casa para que busque los folios de la novela que él escribió y dejó despedazada en desorden, para que la arreglen como ellos quieran, como quieran releerla. Es exactamente lo que hizo Kafka con Max Brod, cuando le dice quema mi obra, pero le entrega además una de sus obras en el proceso en folios. Y luego, pues el hipertexto es clarísimo, es clarísimo. Cortázar es un escritor muy kafkiano, muy kafkiano. De hecho, hay un capítulo de Cortázar donde hace la lista de influencias Morelli y dice, bueno, y los que no están mencionados es porque son obvios. Cortázar es muy, muy kafkiano. Entonces, todo esto va a ser importante porque luego eso explica la ruptura impresionante que generó Rayuela. Bueno, y para ilustrar un poco esta primera etapa, les voy a leer un poema que a mí me fascina. Tiene un epígrafe, dice, para los días bodelerianos. Lo escribió tal cual él lo escribió. Y dice así, esto está en su primer libro de poemas, en su primer libro además publicado, que tuvo muy poco tiraje, es un libro de 1938 que aparece, que se conoce en el 39, y dice así el poema Oración. Descúbreme el contorno que, escondido, espera tras las luces del diamante, en la equívoca risa de mi amante y en el colapso del amor bebido. Dame vivir
la fiebre del herido, que rompe sus sollozos en bramante para extraer un ritmo agonizante y hacerlo seminario de latido. Quiebra mis huesos y húndeme en las heces, donde dice el gusano su misterio y esboza su nacer, su sementera. Quiero saber, enigma, por qué creces, quiero ser en mí mismo el cementerio donde se pudra Dios cuando me muera. Esto es un poema que escribe Cortázar a sus más o menos 25 años, o antes, ¿no? Y noten la influencia impresionante de todos estos escritores de vanguardia que estaban escribiendo en Europa, y por supuesto de la poesía maldita, pero también quería mostrárselos para que noten de qué manera lo impactó, por ejemplo, una obra como Opio de Cocteau. Bien, aquí tenemos como 3 momentos de la vida de Cortázar que me parece interesante porque es un hombre que también cambia físicamente mucho, a pesar de que siempre es el mismo y siempre tiene cara de joven, pero en sus tiempos de lo que los críticos llaman escritor esteticista, alejado de la historia política y demás, pues es un buen muchacho, ¿cierto? Con sus códigos vestimentarios muy tradicionales y demás. Luego empieza una desterritorialización también vestimentaria y al final pues ya lo tenemos barbado y con unas ropas más juveniles. También hasta en la ropa se le van viendo los cambios, es muy interesante. Bueno, saben ustedes que medía 1,93, era muy alto y siempre tuvo cara de joven. Acá vemos unas imágenes de la relación que les contaba con las 2 ciudades, que me parece coyuntural. En la imagen de la izquierda, en la primera imagen está el Arco del Triunfo y está la Plaza de la Estrella de París con todos los bulevares que salen de allí. El diseño de Haussmann, encargado por Napoleón III en el siglo XIX. Y miren a la derecha, en Argentina, lo que sería el Arco del Triunfo en París es el obelisco del 9 de julio, la avenida 9 de julio cruzada por la avenida de Mayo y luego también una cantidad de bulevares que también salen de allí, por ejemplo la avenida Corrientes, pero que multiplica el caos parisino. Es decir, Buenos Aires es muy caótica también, es una ciudad muy grande que además se mezcla con una densificación arquitectónica que sufre la ciudad en los años 20 del siglo XX, cosa que está muy bien narrada en la novela Tierra de Nadie de Juan Carlos Onetti, cuando Buenos Aires se llena de edificios torres y que uno también encuentra en Borges, que había escrito Luna de Enfrente y Fervor de Buenos Aires, y luego al volver de Europa encuentra una Buenos Aires completamente distinta, ¿no? Esas 2 cosas van a estar presentes en Cortázar todo el tiempo. 2 ciudades que se parecen mucho, pero que también difieren mucho. Entonces, si tú vas de Plaza de Mayo a Congreso en Buenos Aires, estás en París de algún modo, pero si te desvías unas calles puedes estar en otro lugar, porque Buenos Aires tiene esa magia. La relación con los subterráneos, con los metros subterráneos también es muy importante, que va a aparecer en el cuento Manuscrito hallado en un bolsillo, que es muy, digamos, que expresa de manera clara ese caos, esa proliferación serial que se da en el espacio, ¿cierto? Entonces, creo que sin ciudades como estas 2, Cortázar habría escrito de otro modo. Y acá tenemos pues una imagen de Cortázar en la época de los 60, con los graffiti de la Revolución de Mayo, y luego una placa en Buenos Aires, donde la Plaza Cortázar de hecho está a pocas cuadras de la casa donde vivía Borges. Entonces es muy interesante también hasta ahí la cercanía. Bueno, acá tenemos otra de las cosas ya dentro de las ciudades que son muy importantes. Los cafés de Buenos Aires y de París para Cortázar son fundamentales, sobre todo los del barrio latino de París, que encuentra uno en Rayuela, y por eso es que la edición de Cátedra de Rayuela y luego la de los 50 años que hizo Alfaguara trae mapas de la ciudad, porque muchos cortázarianos pues han ido a París a hacer el viaje de Oliveira y la Maga, que además es un viaje que está muy relacionado con la deriva situacionista, una de las vanguardias que está en ese momento en París. Entonces irse Rayuela en mano a recorrer París, pues también tiene que ver con que Cortázar inmortalizó esquinas, calles, y sobre todo esquinas y calles y cafés que no eran importantes, es decir, no estamos hablando de
de los cafés más representativos. Algunas veces sí, pero eso no es lo único que le interesaba, no es la ciudad postal, no es el paisaje, es el lugar que se habita, ¿no? El lugar que se convierte en algo que te va a marcar, ¿no? En algo existencial. Y abajo, dos lugares también importantísimos para Cortázar, que son los pasajes. La imagen horizontal a la izquierda es el pasaje Güemes, la Galería Vivian en París, y a la derecha el pasaje Güemes en Buenos Aires, que saben ustedes son el escenario, constituyen el escenario del Otro cielo. El cuento en el que un personaje está en el pasaje Güemes en Buenos Aires y de repente termina o de repente está sin saber cómo llegó allí en el siglo XIX en la Galería Vivian en París. Entonces, también van a ser muy importantes. Esto sería apasionante hablarlo, daría para un solo encuentro, porque pues ya saben ustedes la importancia de los pasajes por Walter Benjamin. Y Cortázar va a ser uno de los que más en la literatura trabaje esa relación tan de similitud que existe entre los pasajes de Buenos Aires y los pasajes de París. Eso para nosotros que vivimos en una ciudad donde no hay pasajes acristalados en el techo como los pasajes franceses, es bien interesante. Y pues la relación con la ciudad de París hasta el final, quise mostrarles por homenaje al maestro Julio Silva, el pintor, que murió el 4 de abril de este año y que fue pues, el gran amigo de Cortázar durante toda su vida, uno de los grandes amigos. Ahí los tenemos en distintos momentos. Acá está el maestro en el 2014, en el centenario de Cortázar en Francia, y aquí está en una urna de cristal y por eso la foto se ve así, pero es el dibujo del cronopio que hizo Julio Silva en una obra que hicieron conjunta que se llama Silvalandia, donde Cortázar le puso texto a los dibujos de Silva, y luego pues vean la escultura del cronopio en la tumba de Cortázar en el cementerio Montparnasse de París, que saben ustedes es la tumba, una de las tumbas más visitadas del cementerio. Está toda rayada, con mapas, con cartas, con pasajes de tren, bueno, con toda la iconografía romantizada además de Julio Cortázar. Las mujeres de su vida, que son muy importantes, no las tengo acá por cuestión biográfica, sino porque Aurora Bernardes es una gran traductora, la primera esposa, también escritora que lo acompañó en sus primeros tiempos, hasta poco después, en los años 60, de publicar Rayuela, que se separan, pero que siguen siendo amigos toda la vida y que de hecho fue quien lo cuidó hasta su muerte. Una mujer impresionante en la vida de Cortázar. Ugne Carvelis, que es una lituana encargada de pasar, digamos, toda la influencia de estos grandes escritores latinoamericanos hacia la Europa del Este y de abrirles muchas de las puertas de París, que lo acompañó, digamos, en términos editoriales y también políticos, con unas afinidades políticas muy fuertes. Ella es su segunda mujer, y luego la tercera, que también se casa con ella, con un neno, que es Carol Dunlop, que es una mujer que conoce a finales en los 70 y que lo acompaña hasta el 82, cuando muere, 2 años antes de él. Una mujer muy joven, pero que es la primera que muere de las tres. Paradójicamente, la última que muere es Aurora, que murió en 2014. Entonces, se lo señalo porque todas tres están relacionadas con la traducción, con la literatura, con el arte, porque Carol también era fotógrafa. Entonces, son mujeres muy cultas que también trabajan con él de la mano. A Cortázar, Cortázar es uno de los autores más encantadores en el sentido del trabajo en equipo. Le gusta mucho el trabajo en equipo y los personajes de sus novelas son colectivos, si ustedes notan, casi siempre. Colectivo de amigos. Entonces, los críticos señalan 3 etapas: la esteticista, la metafísica y la política. Yo no me voy a detener en ellas, pues porque no tenemos tiempo y son muchas, pero si notan ustedes, la esteticista es esta que los críticos dicen que es la etapa en la que Cortázar en Argentina pertenece a la pequeña burguesía y no se ocupa de la política. Luego viene un momento, a partir de su llegada a Europa, en el que empiezan unas preguntas en la literatura propiamente, por ejemplo, los premios, El Perseguidor, Rayuela, que son obras, Las Armas Secretas, donde hay unas búsquedas metafísicas y existenciales muy fuertes de los personajes.
Y por último, la política, que sería la que se da a partir del viaje a Cuba en el año 63, cuando conoce la Revolución Cubana, hasta el final. Entonces, noten que sí hay unas cesuras muy fuertes entre las tres. Mi hipótesis es que tales cesuras no existen y que es la misma búsqueda. Lo que pasa es que hay momentos históricos que reclaman otra cosa. Noten acá, hay una cantidad de obras. Ahí pueden mirar, no me voy a detener, pero pueden mirar en los cuadros cómo aumenta la producción, por ejemplo, de cartas, ¿sí? De conferencias, de clases en la tercera etapa. ¿Sí? Miren acá. Y así la cuentística, ¿no? Entonces habría unas obras que aparecen en la primera etapa. Esta primera antología de cuentos, estos son cuentos regados que él escribe al principio y que no se publican sino hasta el 94. Pero el primer libro publicado es el que aparece en el 51, de cuentos, que es Bestiario. Noten que ahí están los cuentos que todos conocemos, ¿no? Casa Tomada, Cartona Señorita en París, Lejana, Ómnimo, Cefalea, Circe, Las Puertas del Cielo. Luego el momento 2, acá en final del juego, por ejemplo, hay unos trabajos con el tiempo y el espacio que lo acercan muchísimo a Borges. Ahí está, por ejemplo, Continuidad de los Parques. Luego Las Armas Secretas, que es donde está el perseguidor, y Las Babas del Diablo, que creo que son dos cuentos muy importantes. Y en el momento 3 hay una, digamos, ya una injerencia política muy, muy, muy fuerte. Entonces acá tenemos todos los juegos El Fuego, Octaedro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto a Glenda y Deshoras del 82. ¿Sí? Por ejemplo, noten ustedes hablar de una crisis en la creación cortasariana, cuando muchos de sus mejores cuentos son de esta tercera etapa, pues se cae de su peso. Entonces, ¿cuál sería el propósito a lo largo de la vida del autor? A mi modo de ver, hay una noción de juego como elemento sustancial y transversal en la máquina literaria cortasariana. ¿De qué está compuesta esa máquina? Está compuesta porque para comprender un autor de estas dimensiones hay que leer todo. Entonces, pues estamos hablando de una máquina, y le digo máquina siguiendo a Gilles Deleuze, porque todo en Cortázar funciona, hay un engranaje perfecto. Cuentística, epistolario, novelística, libros almanaque, poesía, teatro, crítica, historieta, otras misceláneas, por ejemplo, libros que hizo con fotógrafas o libros que hizo con Julio Silva, ¿sí? Trabajos en equipo, polémicas en revistas literarias, clases y conferencias. Todo eso compone la máquina. Por eso es que después de la muerte de Cortázar han aparecido tantos textos, porque todo eso estaba guardado, muchas de esas cosas, papeles inesperados, las clases de Berkeley en el 80, etcétera. Todo eso va a aparecer luego porque todo eso estaba, pero no estaba publicado. Y hacía parte de esa máquina. Eso lo publica Aurora luego de la muerte del autor. Y entonces, habría que preguntarse entonces qué noción de juego plantea Cortázar. Él plantea una noción de juego como forma de vida, no es el juego como entretenimiento. El juego de los personajes en, por ejemplo, historias de Cronopios y de Famas, y en Rayuela es una cara del juego, pero toda la obra de Cortázar está atravesada por esa noción. ¿Quién juega en la obra? Juega el autor y juega el lector. En el libro de Manuel, y por supuesto los personajes, en el libro de Manuel, uno de los personajes lo dice de manera exacta. Esto parece un viaje iniciático. Y por eso yo hablo del juego en ese sentido. Es un juego como un rito de trance. Es lo que él mismo llama la literatura como puente. Recuerden en Rayuela la imagen de la llave y la imagen del puente que aparece, por ejemplo, en el capítulo 41. Ese puente que se teje entre la casa de Traveler y Talita y Oliveira y que Talita atraviesa, ¿no? Es un puente, la llave que le entrega Morelli, pero en últimas es la novela, es la obra de arte entendida como puente. ¿Puente a dónde? Al otro lado de las cosas, al hombre nuevo, al mundo por venir, que todavía no se entiende. Es ese puente. Y por supuesto al otro lado de mí, que está en mí pero no lo veo. Y entonces es esa noción de juego. Hay una romantización del juego en Cortázar que está muy bien, pero que puede también restarle
digamos, convertir a Cortázar en una especie de escritor adolescente, ¿no? Y no, realmente eso está presente, es muy importante, pero pues la seriedad al jugar de la que hablaba Nietzsche, pero él está hablando de un juego que transforma ontológicamente al personaje, al lector y al autor. No es un juego, bueno, es la rayuela figurativa, ¿sí? Recuerden el capítulo 36 de Rayuela, es un rito de paso. Oliveira baja a los fondos de París, vive un rito de paso y luego es deportado. Ese es el capítulo bisagra. En el libro de Manuel también hay un capítulo bisagra donde el personaje llega al cementerio de Montmartre, a un hotel cuyo balcón sale exactamente a ese lugar, a lo más hondo de la ciudad. Y ahí se da esa vuelta a lo mismo, pero al otro lado de lo mismo. Y aquí viene un concepto que atraviesa toda la obra de Cortázar y toda la obra de Borges, el anillo de Moebius. ¿Sí? Es un juego existencial. En Cortázar no hay dualismo, no hay binarismo. En el libro de Manuel lo dice uno de los personajes de manera literal. Las revoluciones binaristas no funcionan. Y en eso se adelantó de qué manera la filosofía queer. Por eso es una novela que en su momento no se entendió, pero que valdría mucho la pena leer ahora. Y entonces aquí tenemos pues dos de los libros que se han tomado más como, digamos, como leitmotiv de lo que significa en Cortázar el juego. Historias de Cronopios y de Famas, una obra del 62, maravillosa, donde Cortázar crea pues un mundo de cronopios, famas y esperanzas, y los esperanzas, las famas, los organizados, los que siguen horarios, los que tienen dinero, gerentes, etcétera, y los cronopios, esos seres circulares que flotan por ahí, que no saben para dónde van y que llegan tarde a todo lado, que se lavan los dientes y se les cae la crema dental, que toman un tren en lugar de otro, etcétera, ¿no? Y las esperanzas que están como en el medio y que viven a merced de los otros dos, de esas dos fuerzas. Y que va a ser un libro tan importante que luego pues va a haber una cantidad de gente que se autodenomina cronopio, está muy menos bien visto ser fama y mucho peor ser esperanza, entonces, y él también lo utilizó para referirse a artistas, por ejemplo a Lou Armstrong, a quien le decía enormísimo cronopio, pero también a Lezama Lima y a otros autores que admiraba muchísimo. Y luego aquí tenemos Último Round, que es un libro maravilloso, que a mí me encanta, porque es un libro con el que se puede jugar, con el que se puede jugar. Y entonces es muy bello, ¿no? Porque son dos libros en uno. Y hay poesía permutante allí. Entonces tú lo puedes leer en desorden, literalmente. Es un libro objeto. Y ese pues sí que ha funcionado como el que, digamos, engloba esa noción de juego cortázariano. Pero miren la otra, ¿no? Otra de las posibilidades, porque hay muchas. Cortázar hizo parte del Tribunal Russell, que fue fundado por el gran filósofo inglés en el año 66. Cortázar hizo parte de una segunda versión para América Latina, en la que varios invitados del mundo, personalidades del mundo, hacían un juicio moral a las dictaduras del Cono Sur en términos de derechos humanos. Y ese tribunal, digamos, esta es la cara seria del tribunal, pero luego Cortázar en el año 75 se da cuenta de que hay un cómic en México que se está vendiendo en los kioscos donde él aparece como personaje. Y el personaje principal es Fantomas, un superhéroe que lucha contra un loco que quiere acabar con la cultura, entonces quema bibliotecas y demás. Y entonces Cortázar, miren la genialidad de Cortázar, se inventa, digamos, hace toma la historieta y la reescribe cambiando cosas. Y lo que cambia es que, bueno, hay escritores en el cómic original que tienen a su cargo buscar a fantomas, ¿no? Susan Sontag, Alberto Moravia, Octavio Paz y Julio Cortázar. Y porque, claro, van a atacar la cultura, entonces ellos buscan a un superhéroe que la salve. Y Cortázar toma esto y le dice a Fantomas, no, pero si usted cree que la lucha es contra un personaje que está loco y que quiere acabar con la cultura, está equivocado porque realmente no es un personaje, no es una persona, es un sistema. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se vendió en los kioscos, ¿cierto? El libro se vendió en los kioscos, es una cartilla, pero tiene un aditamento. Termina aquí,
¿cierto? Termina la historieta, como pueden ver, termina aquí, y tiene un apéndice. ¿Y qué tiene el apéndice? El juicio, la sentencia del Tribunal Rosell para América Latina, que los medios de comunicación ocultaron. Y además le dice al editor, edítelo como historieta y véndalo en los kioscos, no lo venda en las librerías. De esa manera, los mexicanos lo compran y lo riegan por toda Latinoamérica. Es una manera de comunicar al Cono Sur aquello que no se quiere decir por parte de los regímenes de extrema derecha. Es interesante. Miren lo que a Cortázar le sirve vivir en París y conocer de cerca el situacionismo, conocer de cerca las intervenciones situacionistas, porque esas alteraciones de la vida cotidiana, ese conocer la cultura popular para reversarla, el détournement, ¿no? Cambiar el mensaje de la cultura popular para efectos de otra cosa. Eso Cortázar lo dominaba de una manera brillante. ¿Por qué? Pues porque conocía por la cotidianidad parisina en la que él estuvo esos movimientos. Y entonces aquí vienen las dos novelas de las que les hablaba, Rayuela, publicada en el año 1963, y Libro de Manuel en el 73. ¿Qué ocurre? Pues no vamos a contar las novelas porque es imposible, pero en Rayuela hay un grupo de amigos que viven en París, que aman la música, que aman el arte, que leen filosofía, que aman recorrer la ciudad, que se reúnen en las noches a lo que ellos llaman discadas, a escuchar jazz y blues y hablar, entre los que ocurren cosas que se autodenominan el Club de la Serpiente y que están estudiando la obra de un escritor Morelli que sufrió un accidente, les deja la obra en folios, ellos vuelven a la casa de Morelli y luego se disuelve el Club de la Serpiente. Luego ocurren algunas, yo estoy contando la novela porque no tiene sentido, ocurren algunas cosas y luego Oliveira es deportado, el personaje principal, Horacio Oliveira, es deportado a Buenos Aires, donde se encuentra con sus amigos de juventud y pues allí ocurren otras cosas. Dos lados, capítulo bisagra, paso al otro lado, que es el mismo. Por eso, del lado de allá, del lado de acá, en París se siente en Buenos Aires se siente en París, está en un anillo de Moebius. Y una obra donde todo está atravesado por el juego, y el juego sobre todo desde el lenguaje. Por eso es que hay una lengua dentro de la lengua que se inventa la maga, que es el glíglico, un lenguaje musical que es muy importante. Y pues en ese sentido la novela digamos, mina la literatura desde la literatura misma. Por eso es que a él no le gustaba que le dijeran antinovela, porque es una contestación a la novela, una contranovela más bien, en tal caso, pero no una anti en el sentido de querer anular la novela, no, lo que él quiere es recrear la novela. Y entonces Morelli escribe en sus textos que aparecen en la novela como morelianas, hace toda una teoría de la novela que si ustedes la leen al tiempo con las cartas y con la primera obra crítica, se van a dar cuenta de que es la teoría de Cortázar. A los 10 años publica el Libro de Manuel, donde hay un grupo de amigos, casi todos de origen latinoamericano, en París, aman la música, en esta va a estar muy presente el tango, pero también, ojo, el rock. Por ejemplo, para los que sean rockeros, en esa novela aparece Leonard Cohen. ¿Sí? Y claro, son 10 años después. Y entonces se menciona, no es que aparezca, se menciona. Pero se mencionan otros. ¿Sí? Hay rock, hay tango. También aparece, hay un personaje que está creando neofonemas porque está construyendo una lengua dentro de la lengua. Hay una cosa interesantísima, Cortázar habla español, escribe en español, pero habla español porteño, argentino porteño, o sea, de Buenos Aires. Y es lo que hablan los personajes. Entonces, es bien interesante todo este juego con el francés, con el argentino. Recuerden que Oliveira tiene a su maga, pero también luego va a conocer a una mujer francesa. Andrés Fava, que es el protagonista del Libro de Manuel, tiene una mujer latina también, suramericana, como pareja, pero también tiene una otra mujer francesa con la que recorre la ciudad. Uno diría,
muy parecido, ¿no? Luego, Andrés Fava también es un intelectual que hace grandes digresiones intelectuales, ontológicas, existenciales, pero en Andrés Fava, luego de una conversación con un cubano, así como Cortázar, luego de haber ido a Cuba, entiende que tiene una responsabilidad histórica, y hay en Andrés Fava lo que hubo en Cortázar, ¿no? Eso que él llamó el conocimiento del prójimo. Y en ese momento, el personaje de Andrés Fava, a diferencia de Oliveira, asume un compromiso político y, valga decir, estos también se autodenominan, tienen nombre, La Joda, ya ahí hay un tema del humor, y a diferencia de Rayuela, estos personajes no solo se juntan a hablar, sino que están planeando un atentado contra uno de los líderes políticos, líderes importantes de América Latina. Y entonces, pues ahí tenemos digamos ya una participación directa en lo que podríamos llamar como una especie de guerrilla artística, que luego se va al hecho, porque inclusive es bien interesante porque al principio ellos hacen juegos, por ejemplo en el cine, se ponen a gritar, o van a un restaurante y cambian los cigarrillos nuevos por fósforos, o se van a bajar del bus y le dan las gracias al chofer del bus de tal manera que él ya se enoja porque le dan es una conferencia, y así, ¿no? Son acciones situacionistas. Nunca lo llaman, pero es eso. Pero ellos van a pasar de la lúdica a la acción. Ingredientes importantes del libro de Manuel, pues fundamentalmente el humor, la descripción de la sexualidad de manera explícita, porque en esta época Cortázar va a decir que una de las razones del subdesarrollo de América Latina está en la imposibilidad del lenguaje de soportar el humor para poder mirar lo que ocurre de otra manera y quitarle de algún modo ese trascendentalismo que Cortázar detestaba. Cortázar tenía muy mala relación con la gente que se tomaba todo muy en serio, sobre todo a sí mismo. Y no voy a decir nombres, pero lo sacaba de quicio y está en las cartas. Los invito a que lo lean porque más de uno cae ahí, es interesante. Pero en la novela ellos desmitifican la seriedad de la revolución. Y ese es el planteamiento de Cortázar. No hay un subdesarrollo que se lee en el lenguaje, en la incapacidad del humor que tenemos los hispanos, los hispanoamericanos, porque no solo se lo dice a los del cono sur, no somos todos los hispanoamericanos. Él mismo, así como Borges y como el mismo Deleuze, también reconoce esa superioridad de la literatura anglosajona en ese sentido, en saber tomarse las cosas con humor. Y otra cosa, en nombrar el sexo. Hubo una crítica literaria importante que cuando se publicó el libro de Manuel dijo que las descripciones eran pornográficas y prácticamente insoportables. En Rayuela hay descripciones eróticas muy fuertes, por ejemplo en el capítulo 5, pero en el libro de Manuel hay muchísimas más y mucho más fuertes. Hay alusiones directas a la homosexualidad, hay alusiones directas a irse en contra del heteropatriarcado, hay alusiones directas al sexo anal. Es impresionante la expansión de la novela en ese sentido. Y por eso quienes analizan a Cortázar desde la perspectiva política plantean esa desterritorialización de la seriedad, también a partir de ser capaz de nombrar el sexo sin metáforas, sin metáforas. Y los invito a que lean en las clases de 1980 la conferencia dedicada al erotismo, porque él lo va a teorizar y lo va a explicitar en el libro de Manuel. Con lo cual, noten ustedes, libro de Manuel y Rayuela, pues sería interesante leerlos como un anillo de Moebius. Y cierro con un ejemplo que también digamos, que lo pueden también revisar en este mismo sentido que yo estoy planteando, Bestiario de 1951 y Deshoras de 1982. Los cuentos son 2 libros, el primer libro de cuentos y el último, de 8 cuentos cada uno, y ustedes pueden hacer el paralelo exacto entre los cuentos, pero sobre todo en algunos, ¿no? Casi que también los pueden leer del mismo modo. Es la misma grandeza narrativa, la misma capacidad de reversar la noción tradicional de tiempo y espacio, pero en digamos, en un contexto
ya de cotidianidad, en ocasiones igual, pero en ocasiones más politizado. Es decir, ya es un hombre que ha conocido todo eso que nos contaban al principio en la lectura, la revolución cubana, la revolución sandinista, todo el problema del ataque, digamos, de la ilusión al principio con Allende y luego lo que ocurre con Pinochet, las juntas militares en Argentina, es decir, todo. Hay que recordar que Cortázar, cuando se muere en febrero del 84, deja listo un libro, Argentina, años de alambradas culturales, donde recoge varios textos que ya habían sido incluso algunos de ellos publicados en otro lugar. Entonces, el que escribe esta última antología es el hombre que conoce esas situaciones, que ha pasado por ellas de manera directa, porque los derechos de autor del libro de Manuel, el premio que se ganó con el libro de Manuel, lo regaló en su totalidad a los perseguidos políticos y apoyó de manera directa la revolución sandinista en Nicaragua, y de ahí surge, por ejemplo, un cuento como Apocalipsis de Solentiname o una obra como Nicaragua tan violentamente dulce. Entonces, el que escribe esta última antología de cuentos es el mismo genio cuentista de 1951, pero atravesado por una historia latinoamericana desangrada. De ahí que los críticos planteen en Cortázar una especie de ingenuidad, o incluso hubo quien se atrevió a afirmar que Cortázar era un escritor que hablaba muy fácil de la revolución estando en París. Pero Cortázar decía, es mucho más fácil ayudar a América Latina estando en París, con lo que yo sé hacer, que es literatura, que yéndome a Argentina a que de pronto a no poder hacerlo. Entonces, yo los invito a que lean la obra completa. Y una cosa que me parece muy interesante como experiencia lectora, leer el autor antes de la crítica, porque la crítica académica tiene sus bemoles en ese sentido. Entonces, es una experiencia maravillosa, y cierro con esa comparación. No las voy a leer, pero les cito solamente dos cuentos que pueden comparar. Lejana, que está en Bestiario, y Deshoras, que está y Satarsa, que está en Deshoras. Lejana es una mujer que tiene una vida y cruza el puente a otra desde la imaginación y inventa palíndromos. Y luego en Satarsa, ya en un contexto político dolorosísimo, es un cuento desgarrador de una célula, ¿no? Hay unos personajes que también inventan palíndromos. El mismo título del cuento hace parte de eso. Son personajes que crean palíndromos y anagramas, y no sé si notan la cercanía del palíndromo con la cinta de Moebius. Y lo interesante aquí es que miren lo que dice uno de los personajes de Satarsa. Lo leí en un cuento donde había muchos palíndromas, pero solamente me acuerdo de ese. Y es el que se había inventado Lejana en Bestiario. Hagan el ensayo de hacer esos cruces y de jugar de esa manera para que se encuentren con un hombre de casi 70 años escribiendo cuentos que uno quisiera leer de adolescente. La escuela de noche, ¿no? Otro de los cuentos de finales de su vida, donde dos adolescentes se reúnen en la Perla del Once. Recuerden que es el bar donde surgió el rock en español, según la leyenda, que está en Plaza Miserere en Buenos Aires, en Once. Ahí se reúnen los personajes, eso ya le da ya de entrada te sitúa en un buen sitio. Y de ahí ellos planean, son dos adolescentes y planean la entrada al colegio de noche. Lean el cuento, pues se lo está escribiendo un hombre de 70 años. Y cierro con el cuento, que es el último cuento que aparece, que está en Deshoras también, Diario para un cuento, donde el personaje, el narrador intradiegético en primera persona, narrador-personaje, pero narrador que habla de los asuntos que vivió Cortázar también en Buenos Aires, en términos históricos. Ese narrador te está escribiendo un cuento, pero te lo está escribiendo a través de la técnica del diario. Es decir, es un personaje que está escribiendo un diario para un cuento, y al leer el diario, lees el cuento. Entonces, ahí en ese diario se van a encontrar ustedes con el personaje recordando los tiempos del peronismo cuando Cortázar salió de Argentina. Es decir, volviendo a su juventud.
volviendo a los primeros años. Y es su último cuento, que es casi una teoría del cuento. Bueno, creo que podemos darle paso al conversatorio, profesora Judith, para cerrar un poco unos temas que podemos concretar. Profesora Elena, muchas gracias por su intervención, realmente una radiografía completa de Cortázar, de su obra literaria y de sus pasiones. Muy interesante, muchas gracias. Antes de proseguir con nuestro conversatorio, les recordamos que tienen la posibilidad de hacer preguntas a la invitada y a la profesora Judith a través del chat preguntas y respuestas. Ustedes ven en la pantalla a mano derecha hay un chat completo donde podemos interactuar, pero en la parte de abajo hay una ventanita que dice preguntas y respuestas. Ese chat de preguntas y respuestas es especialmente habilitado para las preguntas que le vamos a hacer a la invitada. Entonces los invito, valga la redundancia, a hacer sus intervenciones, sus preguntas y sus inquietudes o sus sugerencias a través de este chat. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte de la cátedra. Ahora nuestra invitada va a conversar con la profesora Judith Nieto. La profesora Judith Nieto, recuerden que es la coordinadora de esta cátedra tan bella que lleva con 2 años, y van a conversar ambas acerca de la obra de Julio Cortázar. Los dejo con nuestras invitadas. Gracias, Eliana, y gracias, Elena, por ese maravilloso recorrido que nos haces por el mundo de la literatura, de la ficción y del juego de Cortázar. Antes de que iniciemos nuestra conversación, o no quiero iniciar nuestra conversación sin agradecer a la universidad que con esta crisis nos sigue apoyando en esta iniciativa de la Cátedra Lectores y Lecturas, por supuesto pues a la Vicerrectoría de Docencia, a todo el equipo de Vicerrectoría de Docencia que tiene que ver con esta actividad y con todo lo que implica que hoy y los viernes nos sentemos plácidamente a escuchar a un lector experto hablarnos de un escritor. Por supuesto que también mis agradecimientos a todos los profesionales de UDA en este momento a Camilo y a Esteban, que son quienes vigilan para que esta transmisión tenga esa nota impecable como la que estamos viendo. Por supuesto a los 32 invitados de todo el semestre, cada jornada tiene 2 invitados, son 16 jornadas, entonces ahí nos dan esta suma. Desde luego que a Eliana, la comunicadora, que hace un trabajo muy cuidadoso e impecable para que también tanto la cátedra, es el trabajo previo, toda la semana estamos dedicados a ese invitado, y por supuesto pues que ella, que tiene otras funciones, presta todo el cuidado en esta cátedra. Bueno, y por supuesto que hoy mi agradecimiento a Elena por estar aquí y por invitarme a hablar contigo, porque fuiste la que me invitaste a que conversáramos. Antes de que el público que nos está siguiendo se desconecte, porque veo que de pronto ya antes de las 12 hay quienes se están desconectando, yo quiero hacerte, Elena, una pregunta que tiene que ver con el espíritu de la cátedra. Perdón, sí, aquí nos dicen, Elena, si quieres dejas de compartir ya, porque está todavía el texto. Gracias al participante que nos hace la observación. Te decía que la cátedra tiene un espíritu, y esto también para la audiencia que nos sigue, y es invitar a que la gente lea, ¿sí? O digamos, proponer medios y charlas y conversaciones que lleven a que el público se interese por leer a un autor determinado. Siempre tenemos un autor diferente. Entonces, para nosotros es muy importante, Elena, que nos cuentes qué te hizo lectora. Es decir, quién influyó
¿Cómo llegaste, por ejemplo, a este dominio de este autor? Yo sé que dominas otros autores. Cuando nos reunimos para invitarte, que escogiste hablar de Cortázar, había otros autores en fila, como Leclésio, ¿sí? Pero en general, ¿cómo te hiciste lectora? ¿Y cómo te hiciste lectora de Cortázar? Cuéntanos eso, porque yo sé que para los oyentes es un dato muy interesante del lector invitado. Sí. Lectora por mi papá. Fue mi papá el que me leyó libros en voz alta. Creo que más que lectora, soy amante de la lectura en voz alta. Entonces, para mí, la lectura siempre ha estado relacionada con un ritual de amistad. Y bueno, mi papá me leyó muchos libros en voz alta cuando estaba muy niña. Y luego tuve excelentes profesores de filosofía y literatura en el colegio. Todos fueron buenos. Y entonces armamos un grupo de amigas seguidoras de esos profesores y de esas profesoras y leíamos en voz alta. Y así empecé a leer a Cortázar en el colegio en voz alta. Los cuentos de Bestiario y algunos poemas. Y luego en la universidad tengo la fortuna escasa de que mis amigos de universidad siguen siendo mis amigos del alma y mis hermanos. Y leíamos en voz alta, hablábamos, oíamos rock argentino mucho, tango mucho. Y entonces, pues eso sumado a, bueno, sumado a una profesora que de hecho está aquí en este ciclo, que es una de las mejores profesoras que he tenido en la vida, que es Elsa Vázquez, que fue mi profesora de Cortázar en la universidad y que continuó ese camino de mis profesores del colegio, junto con profesoras como Inés Posada también, que fue gran profesora, y como otros profesores también. Entonces creo que tuve muy buenos profesores en el colegio, en la universidad y sobre todo muy buenos amigos. Entonces por ellos llegué a Cortázar y me mantuve en Cortázar, porque éramos lectores de novelas, no leíamos poemas y cuentos solamente, sino que leíamos novelas, nos reuníamos a leer novelas. Entonces, por ahí entré a Cortázar y luego lo seguí leyendo siempre hasta hoy. Siempre lo he leído, me ha acompañado siempre. Qué bien que le hagas un reconocimiento a la escuela, pues al colegio, a la universidad, a los maestros, a tus profesores, que, Sí. que es tan escaso que ese reconocimiento sea casi que más se habla desprestigiando la labor de la escuela que reconociéndola, y me parece muy, muy interesante y muy bien que hagas ese reconocimiento. Casi que uno podría decir así como en síntesis que es, para seguir con lo de Cortázar, la casa y la escuela los lugares que te permiten Absolutamente, ser lectora. absolutamente, Qué bien. absolutamente, sí, sí. Elena, y ya otra vez con Cortázar. Dejaste ver en la entrevista, en tu charla, perdón, que hay una relación muy intensa de Cortázar con las artes en general, ¿sí? Y van desde la música, Sí. es un hombre muy, pues, donde el gusto por la música se expande desde lo más clásico, digamos, Stravinsky, hasta el tango con todo ese lenguaje lunfardo, el jazz, por supuesto, bueno, y el rock, que lo han mencionado mucho, y yo aprovecho antes de hacerte la pregunta para decir que vamos a tener dos cátedras, una con tango y literatura y otra con rock, que nos acompañen también en esas jornadas. Háblanos un poco sobre la relación de Cortázar con la música. Es sustancial. Yo creo que Cortázar es música. La literatura de Cortázar es musical. Incluso cuando Cortázar cumplió 100 años, en el 2014, uno de los eventos que se hicieron en Francia para celebrar esos 100 años
fue en el mundo, uno de los más importantes que fue en Francia, en Grenoble, en la Universidad de Stendhal, fue Cortázar y las artes. Y entonces fue muy interesante porque los conferencistas y los ponentes, todos se refirieron a una relación específica con una de las artes. Y había relaciones con todas, incluida la arquitectura, porque Cortázar tiene una obra, bueno, arquitectura hay en su obra regada, ¿no? Diseminada por toda la obra, pero hay una obra bellísima que les recomiendo que se llama Prosa del Observatorio, una obra que mezcla fotografías de Cortázar cuando visitó un observatorio y textos. Entonces, Cortázar tuvo relación con la arquitectura, con las artes plásticas, con la música, con el cine, etc. Con la música particularmente, en la casa tenía una tía pianista, entonces desde muy pequeño estuvo relacionado de fondo con la música, sabía mucho de música, desde el hacer también, él tocaba, aunque decía que no era bueno, pero también ejecutaba instrumento. Conocía la historia del jazz, según cuentan sus amigos, sus escritores amigos, Vargas Llosa, Fuentes, etc. Parece que preguntarle por el jazz era someterse a una noche de conferencia porque conocía toda la historia del blues y del jazz. Entonces, y además era un amante también de la música que llamamos culta o clásica. Tenía un gran conocimiento, asistía mucho a conciertos. De hecho, cosas importantes que ocurren en la obra se le ocurrieron en conciertos. Era un hombre cosmopolita, hedonista, entonces iba mucho al teatro, iba mucho al cine, iba mucho a conciertos. Entonces eso le da un conocimiento muy fuerte, por un lado la música popular y por otro de la música culta, ¿cierto? Y en ese sentido, pues uno observa desde presencia, desde el primer libro de poemas, poemas ya dedicados a la música, va a haber poemas dedicados a la música. Yo hago énfasis en esto y aprovechando que estoy en la casa lo puedo hacer. Esta es la obra poética de Cortázar, ¿cierto? Es una obra enorme y hay poemas dedicados a la música en toda la obra, no solamente en un libro. Creo que el más conocido es El Perseguidor, donde abiertamente le hace un homenaje a Charlie Parker en el personaje de Johnny Carter, luego de enterarse de la muerte del músico. Él amaba a Thelonious Monk, a Lou Armstrong, a quien también le dedicó un texto, a Monk también, y Charlie Parker, por supuesto. Entonces, El Perseguidor, recuerden ustedes que es una noveleta o un cuento largo donde un periodista va a hacerle una entrevista a Johnny Carter y Johnny Carter está en un tiempo y Bruno está en otro. Bruno está en el tiempo cronológico y Johnny Carter está, por decirlo de alguna manera, en el aión, ¿no? En el tiempo de la eternidad, en el tiempo de la música. Y Johnny Carter, para Bruno, Johnny Carter está muy mal. Para Johnny Carter, Bruno no entiende en qué mundo vive él porque Bruno está encarcelado en el tiempo cronológico, que no es musical. Entonces, creo que esa es la obra más conocida, pero también los capítulos, sobre todo del 10 al 18 de Rayuela, que es una de las discadas en las que el Club de la Serpiente se reúne a oír discos toda la noche, a tomar vino y demás. Y hay capítulos como el 17, por ejemplo, que está enteramente escrito con letras de blues y de jazz. Entonces, es impresionante, el dominio es impresionante, además de la construcción ya del relato en tempo musical, ¿no? Cortázar habla del ritmo en sus obras, y es muy claro ese ritmo. Yo les hablaba de capítulo bisagra, luego el final, los finales siempre son lo que llamamos en literatura finales abiertos, pero eso todo tiene que ver con un instalarte en un tiempo distinto al tiempo cotidiano de los horarios que Cortázar detestaba. Y luego en el libro de Manuel ya va a haber una presencia permanente, aunque en Rayuela también, cuando él vuelve a Buenos Aires, cuando Olivera vuelve a Buenos Aires, hay mucho tango, pero ya en el libro de Manuel sí que es verdad que el tango está, es en la construcción misma del relato, es decir, lo que pasa en Rayuela con el jazz
pasa en el libro de Manuel con el tango. Y además, les recomiendo que busquen, está el disco en internet, y supongo que se puede también comprar, un disco que él compuso con dos amigos suyos que vivían, argentinos, en París también, y que ellos compusieron un disco que se llama Veredas de Buenos Aires. Cantón hace la música, la Tata Cedrón hace la voz, y Cortázar escribió las letras. Son poemas de Cortázar en tango. Y es un disco hermoso, que es hermoso porque es Veredas de Buenos Aires, pero en París, ¿no? Son literal, tres argentinos anclados en París, como dice el tango. Y luego Cortázar va a patrocinar la creación de un sitio en París, en la zona central de París, que se llama Veredas de Buenos Aires, que se abre en el 81, que tiene varios socios, pero Cortázar es casi su padrino. Entonces la relación con la música es permanente. De hecho, él decía mucho que se había ido de Argentina porque no lo dejaban escuchar, las arengas a Perón, no lo dejaban escuchar tranquilo música, Bela Bartók y demás, y que él no soportaba eso. Entonces para él la música va a estar presente todo el tiempo. Muy bien, y en esa misma línea del arte, Elena, la relación de Cortázar con el cine. También muy grande, muy fuerte. Era muy amigo de Manuel Antín, el director argentino, quien hizo adaptaciones de varias de sus obras literarias. Todas se consiguen. Por ejemplo, hay una memorable que es Circe Antín la llevó al cine. Y en las cartas pueden leer también las reflexiones de Cortázar sobre las películas que se hacían de sus trabajos, porque había conversación permanente con Antín. Luego, después se han hecho otras adaptaciones de la obra de Cortázar por otros directores, de los que yo creo la más memorable es la de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Blow Up no es una adaptación, y por eso creo que es la mejor película que se ha hecho sobre Cortázar, porque no es sobre Cortázar. Antonioni, que es un genio también, toma el acontecimiento fundamental del cuento Las babas del diablo, que es el acontecimiento de fotografiar, y a partir de ese acontecimiento crea otra historia. Entonces, el que busque exactamente lo mismo, por ejemplo, una película cuya historia se instala en París y demás, no lo va a encontrar. Pero si uno mira bien, es exactamente el mismo acontecimiento y ocurren exactamente las mismas cosas. Entonces, es un juego de cambio, de retorcer el tiempo y el espacio, que es la ficción que se toma lo real, la posibilidad de la imagen fotografiada, que si le das movimiento, pues se yuxtapone sobre lo real, que es lo que ocurre con el cine, ¿no? Si tomas una foto, miras por el lugar donde miró el fotógrafo, amplías la foto y te quedas mirándola, pues puedes lograr que la foto se mueva, que es lo que ocurre en Babas del Diablo. Pero luego en Blow Up ocurre lo mismo, pero con otro tipo de fotógrafo, en otra ciudad y otras cosas. En este sentido, como lo decía Aristóteles, ¿no? Capta la esencia, lo que importa para la historia y desecha lo demás. Entonces, es genial esa película. Y pues Cortázar era un gran cinéfilo, conocía muy bien el cine y sobre todo, pues yo creería que amaba muchísimo el cine surrealista, ¿no? Es un gran conocedor, por ejemplo, de Buñuel. Entonces sí, también una relación cercana. Sí, y Elena, no quiero, obviamente, pues tendríamos que hacer una cátedra de todo el día sobre Cortázar y no agotaríamos el tema Cortázar, pero te hago dos preguntas en una, también en la misma vía del arte. Cortázar el teatro y Cortázar las artes visuales. ¿Te enredo mucho? No. Bueno, con el teatro hay muchas reflexiones sobre teatro en la obra de Cortázar. Hay un texto maravilloso que se llama Hay que ser demasiado idiota para, donde habla de la actitud del espectador de teatro. Un poco el fragmento que yo leí en Moreliana siempre, de odio al espectador que ha comprado su boleta y que se sienta en la comodidad de la butaca a gozar
con una historia con la que él no tiene nada que ver. Y en ese sentido hay un cuento que a mí me parece una obra maestra, se llama Instrucciones para John Howell. ¿Sí? Un cuento en el que un personaje, Rice, va caminando por Londres, no tiene nada que hacer, y ve un letrero que dice Instrucciones para John Howell. Es el título de la obra. Como no tiene nada que hacer, se mete a verla con desdén. Y el primer acto le parece mediocre. Y en el entreacto sale sale al lobby del hotel, del teatro, y cuando vuelve para el segundo acto, lo toman. Y le dicen, Cortázar no es descriptivo, nos demoraríamos mucho hablando de, porque conoce también esa forma narrativa no descriptiva. Él no dice nada, simplemente hay un punto seguido y la frase siguiente es, usted es Howell, haga lo que quiera. Y claro, lo que hay ahí es una ruptura con la separación precisamente entre escenario, ficción y silletería y espectadores, cuyo límite es el proscenio. Él rompe ese proscenio y lo que está rompiendo es el límite entre sujeto y objeto, ¿no? El sujeto que emite un juicio de gusto sobre la obra, en sentido kantiano, y el objeto juzgado por ese sujeto. Pero lo que hay en Instrucciones para John Howell es un devenir obra del espectador, una crisis de lo real, el otro lado del teatro. Ese cuento a mí me parece una obra maestra. Y luego también hizo pues, Los Reyes, que es un poema dramático, y el texto de Robinson, que también es una pieza teatral, ¿no? Entonces, también escribió teatro y, por supuesto, conocía, si uno busca en la obra, sobre todo en los libros almanaque y en las cartas, en la crítica, etc., era un gran conocedor de teatro. Y de las artes visuales, les contaba ahorita la relación que tiene con Julio Silva, que es una relación de creación, de co-creación permanente. Julio Silva es un escultor, pintor, también trabaja diseño gráfico, etcétera, que vive en París también. Se conocen y casi al instante se hacen amigos y van a mantener una relación de colaboración que va a sobrevivir a Cortázar, porque como les contaba ahora, Julio Silva fue el que diseñó su tumba, que no es un dato menor, porque esa tumba es un cronopio que se llama Me voy con una sonrisa, no es cualquier cronopio. Hicieron el libro Silvalandia, que son dibujos de Silva, cuyos Cortázar decía hay que poner a hablar a esos dibujos. Entonces, él co-crea ese libro con él. Territorios también es un libro que hacen juntos y uno de esos, que es un libro también de textos de Cortázar en relación con artistas, la perspectiva de Cortázar de esos artistas. Y uno de esos territorios es el de Julio Silva, que él dice que pues en realidad no es solo ese territorio, que Julio Silva es todo, pero está ahí. Y Julio Silva fue el que diseñó, pues la que vieron, la primera pasta de rayuela, es diseño de Julio Silva, la más famosa, la negra con la rayuela en amarillo, eso es de Julio Silva, y luego de ahí en adelante diseñó casi todas las portadas de los libros de Cortázar, casi todas, e hizo con él los libros almanaque, hizo con él Vuelta al Día en 80 Mundos y sobre todo Último Round, que todo el diseño que les mostré es de los dos. Entonces, por ahí hay una relación importantísima ya desde el punto de vista vital y creativo. Y también hizo un texto, participó en una obra que se llama Buenos Aires, Buenos Aires, donde toma las fotografías de Buenos Aires, realizadas por dos fotógrafas, entre ellas Sara Facio, que también lo va a fotografiar a él y a otros grandes de la literatura argentina, y él le pone voz a esas imágenes. Y bueno, no, pues es que en toda la obra está, lo pueden ver en todos los textos de libros almanaque, y también en las cartas se pueden dar cuenta, a veces dibujaba, a veces no le alcanzaba el texto lineal, ¿no? Y entonces se iba al dibujo, dibujaba también, dibujaba y ponía los dibujos en la pared. Y pues el cuento graffiti, creería yo que también muestra una relación fuerte con las artes visuales, que de hecho está dedicado a Tapies, y que está llevado al cine. Ese cuento se llevó al cine.
en Francia. Entonces, bueno, creo que es muy larga y honda la relación de Cortázar con las artes visuales. Recuerden que un personaje de Rayuela se llama Etienne y es pintor, y que tiene unas conversaciones muy interesantes con Gregorovius sobre el arte contemporáneo, y con Oliveira. Bueno, la lista es larga. Beatriz, Elena, tengo muchas otras preguntas, pero al público también le debemos dar la palabra, a un público muy amable que nos está siguiendo. Cuando hacíamos les cuento a todos, cuando hacíamos la cátedra presencial antes de la pandemia, nunca tuvimos una asistencia como la que estamos teniendo ahora, entonces un agradecimiento muy grande a los que nos siguen en la cátedra. Démosle la palabra al público. Eliana tiene las preguntas que nos han hecho por el chat, entonces ella edita algunas y Elena nos las contesta, por favor. Claro que sí. Bueno, tenemos acá una pequeña introducción. Primero dice, nos dice uno de los invitados, de las personas, de los espectadores, en cuanto al juego como elemento transversal y la facilidad con la que se le da Cortázar a las colaboraciones, ¿por qué se omite con tanta frecuencia el libro Bitácora que escribió con Carol Dunlop, Los autómatas de la cosmopista? Bien, Sí, sí. sí, sí. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que tiene que ver con la denostación de gran parte de la obra final de Cortázar. Los autonautas de la cosmopista es un libro para los que no lo hayan leído, es un libro. Cortázar se enamoró profundamente de Carol Dunlop, y ella era una mujer muy joven, artista, y ellos dos compartieron una relación de creación permanente, y entre esas cosas, en esa relación, bueno, Cortázar había comprado un carro de tiempo atrás, no lo compró en la época de Carol, un carro con coche casa, yo no sé cómo es que se llama, yo no me acuerdo, hasta le tiene nombre, que no me acuerdo cómo era el nombre, y él había comprado ese carro, y por ejemplo, cuando escribió el libro de Manuel, se fue solo en ese carro a la Provenza, donde tenía su casa de campo en Señón, a hacer las correcciones en Alta Provenza, que de hecho se publicaron, se llaman así, y cuenta toda la experiencia de ese viaje, pero viajaba por Europa solo, se iba en el carro, le encantaba. Y ya casi al final de su vida, con Carol, toman el carro y se van de París a Marsella, y de ahí ellos hacen un libro que es, como bien se señala, una maravilla, porque es un libro un poco almanaque también, pero es una bitácora, tiene toda la razón, donde están las recetas, las fotos, ¿no? Entonces está Cortázar escribiendo a máquina en la silla de flores, está Carol también, el carro es un protagonista que no sé si era el oso, ¿sí? Es un protagonista, es que, esperen que el final de ese libro es demoledor. Y cosas que van viendo en el camino, cosas que les pasan en el camino, las cuentan. Es muy bonito el texto. Y pues dentro de todas esas cosas hay también reflexiones sobre la vida y sobre la literatura, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que es un libro, más un libro fetiche, un libro objeto, y con que de alguna manera no hace parte ni de los cuentos, ni de las novelas, ni de la poesía directamente, ¿no? De la ortodoxia de los géneros, digamos, se sale de los géneros. Y pues tiene una historia que es demoledora, porque es un libro lúdico, enteramente lúdico. De hecho hay por ahí una foto de un osito colgada, y Cortázar le pone un pie de foto que dice: usted pone esto en su auto y no le queda más remedio que ser feliz. Es un libro lúdico. Y ese libro lúdico, justo cuando llegan a París, Carol se enferma y se muere.
Entonces el libro no ha alcanzado a salir editado cuando ella se muere. Y el final, el postscriptum del texto, que es del 82 de diciembre del año en el que ella se muere, empieza así: lector, tal vez ya lo sabes, Julio, el lobo, termina y ordena solo este libro, que fue vivido y escrito por la osita y por él, como un pianista toca la sonata, las manos unidas en una sola búsqueda de ritmo y melodía. Y sigue describiendo, y al final dice: a ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Bien sé, osita, que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida, y que tu mano escribe, junto con la mía, estas últimas palabras en las que el dolor no será nunca más fuerte que la vida, que me enseñaste a vivir como acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término, pero que sigue nuestro dragón, la osita es ella, sigue para siempre en nuestra autopista. Y termina con un dibujito que no creo que se vea, no sé si lo alcanzan a ver, que es el carro con alitas, la autopista abajo y el carro volando. No, es hermoso, es un libro lúdico, hasta en la muerte, pero se sale por completo de la ortodoxia de un género, no pertenece propiamente a un género. Entonces creo que hay gran injusticia con esa última parte de la obra de Cortázar, no solo con este texto. Ok, otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo fue la relación entre Julio Cortázar y Ernesto Sábato? Regular tirando a mal. Pues eran muy distintos los dos. Hay un reconocimiento de la genialidad de ambos, obviamente, pero bueno, y Cortázar, Sábato publica El túnel, si no estoy mal, en el año 48, y Sobre héroes y tumbas, si no estoy mal, es del 64, no puedo equivocarme. Y luego Abadón, El exterminador, ¿no? Esa trilogía de novelas monumental de América Latina, que particularmente yo amo, ¿no? Esas son tres novelas muy importantes, para mí, muy importantes. De hecho, para mí Buenos Aires, es la cartografía emocional de Buenos Aires desde la literatura, está hecha por esas antípodas, por Cortázar y por Sábato, es curioso. Sábato Cortázar veía en Sábato mucha seriedad, es eso de lo que les hablé ahora, ¿no? Un poco. Pero también hay serias cuestiones ya puntuales de asuntos políticos. Sábato tenía una postura frente a lo que estaba ocurriendo en Argentina. Ustedes saben que Sábato fue un pensador del dolor argentino también y que contribuyó también, pero él se quedó en Argentina, que escribe ese texto increíble, pues hace esa participación en lo que se llamó el informe Sábato sobre los desaparecidos en Argentina, y participa de manera directa digamos, en todo lo que estaban padeciendo los escritores. Toma una postura muy radical de quedarse a soportar esto. Y pues Cortázar tuvo muchos detractores porque él no estaba en Argentina, él estaba en París. Entonces, bueno, muchas cosas puntuales hacen que pensando lo mismo haya divisiones, pensando que hay un abuso, ¿no? que hay un abuso hay una violación directa de derechos humanos y una tragedia histórica. Los dos coinciden obviamente, pero sus posiciones son distintas en la manera como lo asumieron. Entonces, en las cartas Cortázar lo deja muy claro, ¿no? Había profundas distancias entre los dos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto sería largo y Sí. delicado como hablar de eso, porque es dolorosa esa separación entre esos dos genios, entre Cortázar y Sábato.
También nos preguntan acerca de la relación que tuvo Julio Cortázar con José Leza Lima. Sí, Lezama. les ama, Ujú. lo adoraba, lo adoraba. Adoraba la obra de Lezama Lima y de hecho Cortázar fue el que le ayudó los traductores de Cortázar. Cortázar tenía una relación muy cercana con sus traductores al inglés, y él me dio para que la traducción de Paradiso se hiciera de la mejor manera. Entonces, en las cartas, en el tomo, justo por la época del libro de Manuel, se nota profundamente esa relación tan fuerte que había entre Lezama Lima y Cortázar. Lezama fue uno de los amigos que Cortázar tuvo en La Habana, muy admirado, muy querido, le dedica varios textos y colabora con Lezama de manera directa. Él tuvo una postura frente a la Revolución Cubana. Él se enamoró de la Revolución Cubana en el año 63, cuando fue a La Habana. Se enamoró de la revolución y eso le partió la vida en dos. Pero luego ustedes saben que la Revolución Cubana tuvo abusos de poder serios y hubo un caso particular que fue el caso Padilla, que ocurrió en el año 71, que dividió a los escritores latinoamericanos frente a la revolución. Ya Cortázar había tenido polémicas políticas, hay una famosa que es la polémica que se titula Literatura en la Revolución, Revolución en la Literatura, y que es entre el 69 y 70, y esta del caso Padilla, que es un poeta cubano que por un texto que lee en la Sociedad de Escritores Cubanos es expulsado y luego encarcelado y, y luego recula y lee su retractación, y eso divide, eso que ocurre con el caso Padilla divide a los escritores. Por ejemplo, un escritor como Vargas Llosa empieza ahí su distanciamiento, que después será radical, de la Revolución Cubana, y Cortázar no, pero fue crítico, pero nunca, no se separó como sí se separaron otros. Entonces, hay fracturas con algunos escritores cubanos porque él digamos, se manifestó contra ciertos abusos de poder, pero siempre quiso mucho a Lezama. De hecho, en las cartas, cuando Lezama se muere, él habla de su devastación, ¿no? Él quería mucho a Lezama Lima, y Lezama quería mucho a Cortázar. Bueno, vamos a tener dos últimas preguntas. Hay varias preguntas del público. No sé si, profesora Elena, se las alcanzamos a responder a través de un chat, pues a través del sitio de lectores y lecturas, unas respuestas cortas o la referencia de los libros de Cortázar, si así lo quiere, para darles como más contexto a los espectadores. Aquí hay una pregunta: ¿cómo leer de manera diferente la novela Rayuela? De maneras diferentes, se referirá a diferentes en los órdenes. Pues yo creo que uno puede leer una novela como quiera. Uno puede leer una novela lineal, la puede leer, en el caso de Rayuela, en el tablero de direcciones que propone Cortázar, la puede leer de atrás para adelante, la puede leer de vez en cuando. Yo creo que el orden lo define el lector, hay unas libertades del lector. Y Rayuela las brinda, porque además como Cortázar escribe unas novelas fragmentarias, múltiples, polifónicas, eso permite que uno pueda tomar y dejar la novela cuando quiera o leerla de un tirón. No sé si se refiere a eso, al orden, porque creo que la pregunta va en esa línea un poco. Pero fundamentalmente con Cortázar, y no solo con Rayuela, yo creo que vale la pena asumir el reto de leerlo como se leía Borges. Esa sería por lo menos es la manera como lo he leído yo. Y digo eso porque Borges ha sido un escritor
cuya seriedad en el sentido de la complejidad de los textos nunca la ha soslayado un lector. Es decir, un lector siempre, como les decía ahora, que asume a Borges, lo asume como un escritor complejo. Yo invitaría a que Cortázar también se asuma así. Creo que, no sé si ustedes han visto una película que se llama Amélie, que fue muy famosa hace un tiempo, de una muchacha que juega mucho en un ritual de seducción y tal, y que es muy como una niña grande y tal. Yo siento que con Cortázar pasa un poco lo que pasó con Amélie, ¿no? Hay unas lecturas bastante naif de Cortázar y eso está bien, pero creo que es un escritor muy complejo, muy hondo existencialmente y que históricamente es un escritor que vale la pena leer hoy, porque creo que nos tiene mucho para decirnos. Y curiosamente, mucho para decirnos el Cortázar posterior al 63. Mucho, mucho. Yo pues no tengo tiempo de entrar en detalles, pero más o menos lo intuyeron. Tiene mucho para decirnos. Para los artistas, en términos de acciones artísticas en espacio público. Para los pensadores, para los escritores. Yo creo que a América Latina, a Hispanoamérica le ha hecho mucho daño, pero sobre todo a América Latina, cierta mezquindad en las riñas entre los intelectuales que llevan a que, me lo decía de hecho una amiga ahora en la mañana que hablé con ella, que eso que está tan de moda ahora de acabar con los escritores canónicos, pues de seguir adelante, ¿no? Que eso ya pasó, eso no tiene sentido, es decir, García Márquez es un escritor canónico, no, el hecho de que hayan sido quienes fueron no quiere decir que haya que olvidarlos y que haya que pasar a la página, ¿no? El Quijote nunca va a pasar, no puede pasar. Y yo creo que en América Latina eso ha hecho daño porque hay una separación, hay un abismo entre lo que se llama alta cultura y lo que se llama cultura popular. Y entonces en los movimientos sociales, los discursos que la masa recita, a veces tienen un nivel, un contenido muy bajo. Y creo que si la masa accediera, o sea, sin más que pensar que el boom es menos grande porque fue un movimiento, no fue un movimiento editorial, pero quienes han querido venderlo así, no, eso fue después, y Cortázar recalcaba mucho ese asunto, ¿no? A mí no me inventaron las editoriales, a García Márquez tampoco, a Vargas Llosa tampoco, a Fuentes tampoco. Ellos primero escribieron y luego las editoriales se dieron cuenta de que a la gente le gustaba esa literatura y la vendieron, pero no es al revés. La editorial no se inventó a García Márquez, jamás. Y en ese sentido, ese juego de sospechar del gran escritor, porque es un escritor que es amado por quienes lo leen, pues es un juego en el que pierde no el escritor, quien ya no se da cuenta, sino nosotros, porque sería muy interesante que hoy se leyera a Cortázar, y no solo al Cortázar más conocido, sino al más desconocido. Yo creo que es muy actual la literatura de Cortázar, mucho. Para discutir con ella también, puede que uno no esté de acuerdo, pero si no lo ha leído, ¿cómo puede estar de acuerdo? Perfecto. Tenemos muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Aquí tenemos un espacio limitado que es, pues, esta videoconferencia es hasta las 12, son las 12 en punto. Entonces, haremos llegar las preguntas a la invitada, a Elena Costa. Un agradecimiento muy especial a usted por acompañarnos, a la profesora Judith Nieto, por la coordinación y por el acompañamiento de la cátedra de hoy, a nuestros asistentes por estar tan atentos. Hay comentarios maravillosos de la cátedra, les gustó muchísimo su conferencia, su conversación, muy prolífica y maravillosa pues la radiografía que hace de Cortázar. Entonces, antes de terminar, pues les recordamos que el próximo 21 de agosto tendremos nuestra cátedra para que nos volvamos a conectar.
Tendremos como invitado a Juan Diego Parra Valencia en conversación con Juan Gonzalo Moreno Velázquez, quienes hablarán acerca de Kafka y la literatura laberíntica. Es otra vez a las 10 de la mañana, 10 a 12. El enlace ya se los voy a pasar para que se inscriban, se los voy a pasar a través del chat y los esperamos nuevamente en otra cátedra de lectores y lecturas. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes.